Buenos días, estimados estudiantes, nuevamente con ustedes y en esta oportunidad para hablar de un tema muy importante, el tema de las ecuaciones e inecuaciones lineales. ¿Cómo resolver una ecuación o una ecuación lineal? De eso se trata el tema del día de hoy. Veamos, antes de explicar cómo resolver una ecuación o inecuación lineal, es importante conocer algunos aspectos en lo que se refiere a una ecuación. Veamos. Tenemos, por ejemplo, la siguiente ecuación. 3x menos 1 igual a x más 9. Hay que primero determinar qué elementos tiene una ecuación. Hemos dicho que una ecuación es una igualdad. Y aquí tenemos precisamente el signo de la igualdad. 3x menos 1 igual a x más 9. En primer lugar, podemos indicar que la ecuación en sí tiene dos partes. Cuando se trata de una ecuación de dos partes, estas dos partes tienen una denominación. Lo que está antes del signo igual, en este caso 3x menos 1, recibe el nombre de primer miembro de la ecuación. Y lo que está después del signo igual, recibe el nombre de segundo miembro. Entonces, una ecuación de dos partes, lógicamente, que tiene dos partes separadas por el signo igual, valga la redundancia. Lo que está antes, repito, del signo igual se denomina primer miembro y lo que está después del signo de la igualdad, segundo miembro. Ahora, cada miembro también se divide en partes y esas partes están separadas por el signo más o por el signo menos. En este caso, el primer miembro tiene varias partes, 3x y menos 1. El segundo miembro también tiene partes, x y más 9. A esas partes 3x, menos 1, x y más 9 se le denomina términos de la ecuación. En total esta ecuación tiene 4 términos. El primer miembro tiene 2 y el segundo miembro también tiene 2. En total, repito, 4 términos. No siempre van a ser 2 y 2. Puede tener 4, 5, 6, 3, 2, dependiendo pues de la cantidad de términos que se indiquen en una ecuación. Este primer aspecto es lo que yo necesitaba que ustedes conozcan para que cuando trabajemos desde el punto de vista o con un lenguaje matemático podamos entendernos qué es primer miembro, segundo miembro, término de cada una de las partes de esta ecuación. Muy bien, ahora sí, entonces vamos a un ejemplo de cómo resolver situaciones problemáticas aplicando ecuaciones lineales o de primer grado. Veamos. Nos presentan la siguiente situación. En un rectángulo, la base mide 8 centímetros más que la altura y el perímetro mide 64 centímetros. Hallar el área de dicho rectángulo. En primer lugar, lo que tenemos que hacer, una forma, una estrategia, sería representar dicho rectángulo, aunque se puede hacer de manera directa. Pero a mí me gusta siempre elaborar una representación, una gráfica que me permita ir modelando la situación y también determinando los datos que nos presenta el problema. Nos habla de un rectángulo. Bueno, tenemos un rectángulo. Ahora nos dice que la base mide 8 centímetros más que la altura. Entonces la base, lógicamente, que va a ser mayor que la altura. ¿Por qué nos dice que la base mide 8 centímetros más que la altura de este rectángulo? Vamos a indicar siempre con el dato, con la variable, a la dimensión o la longitud menor. Llamemos a la altura, como no se conoce su longitud, llamemos que la altura mide x. Y como el problema dice que la base mide 8 centímetros más que la altura, si esta altura mide x y la base mide 8 centímetros más que esta altura, significa entonces que la base mide x más 8. Y ahí tenemos mide igual que la altura más 8 centímetros. Muy bien. Entonces las dimensiones de este rectángulo es la altura x y la base x más 8. Bien, si esta dimensión mide x, esta otra dimensión también es su altura y también va a medir x. Si esta base mide x más 8, en la parte superior la distancia o longitud también es x más 8. Y ya tenemos cuánto miden los 4 lados del rectángulo. Ahora, ¿por qué hemos indicado los 4 lados del rectángulo? Porque otro de los datos del problema nos dice que su perímetro mide 64 centímetros. ¿Qué cosa es el perímetro de una figura geométrica?
entendemos al perímetro como la suma de los lados de esa figura. En este caso, si yo quiero calcular el perímetro de este rectángulo, tendré que sumar x más x y luego x más 8 más x más 8, que son los 4 lados que conforman este rectángulo. Entonces, perímetro es igual, allá de perímetro. Perímetro, en primer lugar vamos a sumar las bases, disculpen las alturas, x más x. Luego le sumamos las bases, x más 8 más x más 8. Y ya tenemos el perímetro. Repito, x más x más x más 8 más x más 8, que son los 4 lados que tiene como longitud este rectángulo. Ahora vayamos a los datos del problema. Nos dice, el perímetro mide 64 centímetros. Entonces, esta P que representa al perímetro lo voy a reemplazar por 64. Y en el segundo miembro de la ecuación vamos a reducir términos. 1x más 1x, 2x, 2x más 1x, 3x, 3x más 1x, 4x. Y en lo que se refiere a números, tenemos 8 más 8, 16. En resumen, nos queda entonces que el perímetro mide 64. Al sumar las 4x, aquí tenemos su resultado, y al sumar 8 más 8, obtenemos 16. Recuerden que se suma o se reduce variable con variable y números con números, o constantes con constantes. Bien, ahora continuamos resolviendo la ecuación. El 16 que está sumando en el segundo miembro lo pasamos a restar con el 64. Y decimos 64 menos 16, obtenemos 48. Y el 4x se baja, continúa siendo el mismo valor. Seguimos resolviendo la ecuación. El 4 que está multiplicando a x pasa al otro miembro a dividir. Y decimos 48 entre 4 resulta 12. Significa entonces que x es igual a 12. Como hablamos de centímetros, se entiende pues que este valor de x será 12 centímetros. Bien, vayamos entonces a las dimensiones del rectángulo. ¿Cuánto mide la altura? X, 12 centímetros. Muy bien. Y como la altura mide x y x mide 12, se entiende entonces que la altura también equivale a 12 centímetros. Ahora sí, vamos a hallar la base del rectángulo. ¿Cuánto mide la base? X más 8. Muy bien, la base mide x más 8. Pero como x mide 12, entonces será 12 más 8, la base del rectángulo equivale a 20 centímetros. Conclusión, la altura del rectángulo mide 12 centímetros y la base del rectángulo 20 centímetros. ¿Qué nos pide el problema? Hallar el área de dicho rectángulo. Para calcular el área de un rectángulo conocemos cuál es la fórmula. La fórmula para calcular el área de un rectángulo es base por altura. Como la base mide 20 centímetros y la altura 12 centímetros, reemplazamos. Es igual a base que mide 20 por altura que mide 12 centímetros. Al multiplicar 20 por 12, resulta que el área equivale a 240 centímetros cuadrados. 20 por 12, 240, y al multiplicar centímetros por centímetros obtenemos centímetros cuadrados. Recordaron también que si es un área debe estar en unidades cuadradas. Bien, eso fue todo por hoy, estimados estudiantes, y nos vemos hasta una próxima oportunidad.